Buenas. Señores, a ver, hay gente que me pregunta de vez en cuando por el canal que cómo pueden apoyar un poco lo que es el contenido, cómo pueden apoyar un poco lo que es todo esto para que siga pudiendo estar aquí y tal. Mirad, no os preocupéis por eso, lo voy a repetir 1000 veces. Yo con el tiempo que dedicáis a los vídeos ya me basta y me sobra, vivo muy bien en ese sentido y gracias de verdad siempre por lo más importante de este mundo, que es vuestro tiempo. Si aparte de eso queréis apoyar, yo no tengo contenido de pago. A partir de ahí lo que podéis es comprar a través del enlace de la descripción de Neva. Y no penséis que lo que compréis es mucho o poco, da igual, gracias por cualquiera de vuestras compras, que con eso apoyáis. Ahora, ¿sabéis lo que voy a necesitar yo? Apoyo psicológico. Eso sí, necesito apoyo psicológico. Mandadme un abrazo, por favor. Porque en serio, cada vez que salgo de viaje estamos con la misma historia. Mirad, apenas llevaba yo una hora en el avión subido de viaje que nos hemos pegado y anunciaron la subida de precio para Nintendo Switch 2. ¿A que no adivináis qué consola estaba yo jugando durante todo el viaje y subí una foto en redes sociales diciendo que me iba a sentar a jugarla? Y que vaya compañera de viaje tan buena. De verdad, yo no sé qué pasa, pero estoy maldito. La información es la siguiente. Nintendo Switch 2 va a subir de precio oficialmente en los principales mercados del mundo a partir del próximo 1 de septiembre. Es decir, todo lo que vamos a comentar aquí no es de aplicación inmediata, sino que será dentro de unos pocos meses. Y en este caso, pues en las principales tiendas los precios que os vais a encontrar son básicamente los mismos que hemos tenido el último año. Pero bueno, el caso es que la subida se corresponde de la siguiente manera. En Europa la subida será de 30 euros. Pasaría de 469 a 499. Luego, si cruzamos el charco y nos vamos a Norteamérica, por ejemplo, pues el precio de la plataforma subirá de $449 a $499. Bien, y luego si nos vamos a, por ejemplo, territorios como Canadá, allí en lo que es el dólar canadiense, pasaría de 629 a 679. Luego tenemos también el precio en yenes japoneses, pero bueno, no me voy a calentar aquí tanto la cabeza. Ha subido 10.000 yenes, para ser exactos. Al cambio son unos 57, 58 euros según el cambio de divisa. Y bien, lo dicho, todo esto no son cambios que se van a dar a partir de ya, sino que van a ser durante los próximos meses. El 1 de septiembre será cuando todo esto aplique. Y también, por cierto, sube de precio el Nintendo Switch Online en Japón. Todavía no se ha comentado de que vaya a subir en más países. Lo hará pues a partir del próximo 1 de julio. Y luego pues en el resto del mundo posiblemente también suceda, pero de momento no hay información oficial, así que en este apartado simplemente estoy especulando. Esto ya no es una subida confirmada, pero como que lo podemos empezar a ver venir. Ya en el resto de mercados pues irán diciendo las cosas poco a poco, pero esto se supone que se debe a la crisis de los componentes, al tema de la inteligencia artificial y otra serie de cosas que tenemos ya muy quemadas. Bien, ahora vamos al bloque de la reflexión acerca de este asunto y por supuesto la caja de comentarios podéis opinar acerca de lo que os parece esta subida de precio y obviamente también debatirme un poco lo que voy a comentar a continuación, que no es poco, pero sintetizaré de la mejor manera posible. Yo cuando estoy de viaje me peleo mucho con este que tengo en la mano, con mi teléfono móvil. Os recomiendo siempre que vayáis de viaje, en la medida de lo posible, que os alejéis del teléfono móvil. De verdad, vivid en el sitio en el que estáis, disfrutad del momento, intentar utilizarlo pues para fotografías y poco más, ¿vale? Eso sí, yo cuando me metí a leer los comentarios de la gente un poco a ver qué es lo que se estaba diciendo, a ver qué es lo que la gente opinaba acerca de este asunto y tal, os lo juro que me estaba poniendo malo. O sea, yo la cantidad de comentarios basura que me encuentro cada vez que hay una subida de precio de consolas es absolutamente increíble, sobre todo por la falta de coherencia que hay en la comunidad. Básicamente me quejo si no toca a la consola que me gusta. Ok, mirad, he visto comentarios tales como que, por ejemplo, es normal la subida de precio, porque es que la guerra, porque es que los componentes, porque es que... Chaval, no sé si te estás dando cuenta, hace un año que salió la consola, un año. Un triste y miserable año que esta videoconsola salió al mercado. Perdón, miento, en realidad el año se va a cumplir el mes que viene, es que ni siquiera tiene un año y ya te están anunciando una subida de precio. A mí, por favor, estas historias de que es que los aranceles y la guerra y los componentes... Mirad,
Ha habido cientos de crisis desde que existen las consolas de videojuegos y solamente esta generación parece que afecta. Oye, las guerras que había durante los años 90 también afectaban a la economía, a la distribución de componentes y de videojuegos, que de hecho era más cara que a día de hoy, que la distribución es muy sencilla, se gana más dinero que nunca con los videojuegos, sobre todo gracias al formato digital, ¿verdad? Pues ahora yo me tengo que tragar y aguantar a la gente justificando la subida de precio de estas compañías. No, lo siento, que esto sube de precio al año siguiente de lanzarse es una basura. Que lo haga PlayStation es una basura. Que lo haga Xbox es una basura. Haga que lo haga es una basura. Las consolas no tienen que subir de precio conforme pasa el tiempo. O los congelas, los precios, o los bajas, pero no los subas. Se supone que cada año, de hecho, fabricarlo te tiene que ser más sencillo. Y por favor, lo siento, a mí esta justificación que yo veo según la compañía que lo haga ya me tiene un poco cansado. ¿Lo hace la compañía que odio? Me quejo. ¿Lo hace la compañía que me gusta? Pues es que es normal. Soltamos como frase de coletilla. No, lo siento, lo has normalizado tú. Que te callas, que aguantas y que haces que todo esto siga siendo posible. Pues nada, disfruta de la peor generación de consolas de la historia, al menos a nivel de políticas, porque de videojuegos es una maravilla, pero casi no nos dejan disfrutarlos. Ayer, por cierto, también tuvimos informe financiero por parte de Sony PlayStation. Y ojo, porque se han hablado de unas cuantas cosas interesantes, como que, por ejemplo, el formato digital que le acabamos de mencionar supera el 85%. Es decir, el 85% de videojuegos comprados en PlayStation son digitales. Y esto es una tendencia que está al alza. Realmente no es una tendencia que decrezca en ningún momento. Y esto creo que va a seguir siendo así durante bastante tiempo, pero bueno. Luego han hablado, por cierto, de las videoconsolas, precisamente, y nos dicen que PlayStation 5 ya ha superado las 93 millones de consolas en todo el mundo. Hasta aquí pues todo correcto, aunque las cifras no han sido tan altas como muchos se podían llegar a esperar. Y la cuestión es que todo esto se debe a una cosa muy sencilla, la subida de precios. Sí, PlayStation 5 experimentó una subida de precios, bajo mi punto de vista y opinión completamente desproporcionada durante los últimos tiempos, y el usuario pues parece ser que de esto ha tomado nota y de momento ese repunte de ventas de consola tendrá que esperar al lanzamiento de GTA 6, porque desde luego la caída ha sido importante, un 46% interanual, y ojo, porque esto está muy por encima de lo que habitualmente suelen caer las videoconsolas en estas etapas. Es decir, es normal que una videoconsola vaya vendiendo menos conforme pasa una generación, porque obviamente el interés va desapareciendo poco a poco. Pero bueno, no vamos a quedarnos atascados en eso, ya que también han comentado en ese informe financiero que ha habido un deterioro bastante grande por culpa de Bungie. Sí, la compañía que nos ha traído Marathon recientemente, pues resulta que ha dado unos números bastante catastróficos, muy por debajo de lo esperado, y eso ha perjudicado mucho a la compañía a nivel de números. No necesariamente solo por Marathon, sino también porque Destiny 2 básicamente ha desaparecido del mapa, y la verdad que el gasto que tiene esta compañía es bastante grande, así que cuidado con lo que puede pasar en los próximos meses. Vale, y ahora vamos con un tema que de hecho creo que va a traer bastante polémica, y me gustaría también que sobre esto hablaseis en la caja de comentarios, porque tiene que ver con la inteligencia artificial en PlayStation. Ojo al siguiente anuncio, porque el principal director de la compañía, PlayStation, ha comentado que la inteligencia artificial es presente y futuro de la marca, para el desarrollo de videojuegos y para, por supuesto, las tecnologías que van a tener tanto las consolas actuales como las futuras. Y esto pues ha dado para mucho de lo que hablar, porque en cuanto a lo que se trata de juegos ha comentado cosas tales como la siguiente. Lo tengo por aquí todo anotado. Dicen que, por ejemplo, se va a utilizar para el modelado y animación 3D de los personajes, también para lo que es realizar la versión creativa de ciertos estudios, luego también para lo que es la eficiencia de producción. También habla incluso de, por ejemplo, tener agentes que te ayudan en videojuegos como Gran Turismo, tener una inteligencia artificial que cuando necesitas algo se lo preguntas y te responde de una manera muy natural. Y luego pues también incluso inteligencia artificial aplicada a personajes que te encuentras en diferentes mundos. Es decir, el típico videojuego de mundo abierto, como puede ser alguno de la saga Horizon, por ejemplo, que tuviese personajes por ahí que fueran más reactivos, que no fueran los típicos diálogos predefinidos y que pudieran tener cosas más interesantes que comentarte. Por supuesto, todo dentro de un contexto lógico de ese mundo, ¿vale? Pues eso es lo que PlayStation ha determinado como el futuro de sus videojuegos y de la compañía.
Yo voy a deciros una cosa, no estoy en contra de nada de todo esto a mí me parece interesantísimo y creo que es el futuro, vamos, por no decir el presente. A mí, vamos, yo la inteligencia artificial la utilizo en mi trabajo y fuera de él. Es algo así, no sé, yo entiendo que hay gente que está en contra y que es muy... No le gusta demasiado esto, pero yo lo que sea avance tecnológico pues está bien. Otra cosa es la mala aplicación de ese avance tecnológico, que básicamente dejen de trabajar, eso ya es otra cosa. A mí lo que me llama la atención es que cuando todo esto se publicó ayer, en los medios de comunicación hubo indiferencia. O sea, lo comunicaban como el que da una noticia sin más y digo, a ver... Yo lo daría así, yo si fuera un medio de comunicación siempre lo comunicaría así, pero es que no es el caso. Digo, vamos a ver, a la nueva presidenta de Xbox poco menos que la iban a crucificar porque venía de la inteligencia artificial. Esta semana hemos visto cómo han comunicado que se alejaban un poco de eso. Y ahora vemos que PlayStation no es que se acerque a la inteligencia artificial, sino que le ha mandado una carta de amor, le ha mandado un abrazo enorme. Y repito, yo estoy a favor de la inteligencia artificial. Pero hombre, es que con una se lió bastante grande por no hacer literalmente nada, y esta gente que te ha anunciado bombo y platillo que lo va a hacer, pues no pasa nada. Por favor, coherencia cuando comunicamos estas cosas, señores de los medios de comunicación, hagan el favor. Sobre esto también precisamente tenemos una nueva información relacionada en este caso con Xbox. Sí, hoy vamos a ver a las tres compañías haciendo movidas, porque de última hora se ha filtrado algo bastante interesante que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial de cara a las consolas actuales, pero sobre todo a la próxima generación que está por llegar. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Pues precisamente lo que sucede es que normalmente tenemos asociado la inteligencia artificial en consolas para mejorar el rendimiento de frames por segundo, para mejorar el tema de la resolución y también añadir efectos interesantes. Pero hay una cosa que se ha comentado en las últimas horas que a mí también me parece que habría que tener muy presente, lo que es la eficiencia energética. Y esto es más importante de lo que parece, porque al fin y al cabo, si una consola no es eficiente a nivel energético, entonces puede pasar lo que sucede con ciertas plataformas, que a veces se te salen del videojuego, que no terminan de dar para sesiones de más de 1 hora, 2 o 3, y al final pues todo eso parece que no, pero es bastante importante. De hecho lo tratamos en el canal en su momento con la Xbox Series X, que se comentaba que iba a ser una videoconsola con muy buena eficiencia energética, que la consola pues no iba a tener tanto problemas de crasheos y ese tipo de rollos que tanto suceden a día de hoy, y a la larga pues es algo que se nota. Pues Xbox precisamente lo que parece es que tiene activo un proyecto llamado en este caso Green Leaf. Así se llamaría el proyecto, sería una tecnología dedicada precisamente a este asunto. Intentaría pues ahorrar por ejemplo un 30% de las baterías en plataformas como la ROG Ally, también incluso por supuesto lo que son consolas de sobremesa que no van por batería, también acabaría haciendo que estas se calentasen menos y al final pues que todo diese un resultado mucho más interesante. Al final todo esto son detalles menores que la gente no suele tener en cuenta, pero al final que una consola tenga larga vida de duración y sobre todo con estos precios es importante. Por cierto, los planes de cara a esa próxima videoconsola siguen en marcha y además, ¿veis lo que estoy dejando en pantalla? Es una captura que ha dejado caer Xbox en una de sus presentaciones recientes donde, pues no es que hayan comentado la gran cosa, pero viendo esto podemos sacar conclusiones o afirmar alguna de las que ya dimos en este canal. Y es que lo que se puede observar en esta imagen es una unificación completa de interfaz. Es decir, en la imagen, para quien me tenga modo de podcast, se ve pues la típica portátil con el sistema Xbox, luego se ve una televisión, luego se ve de fondo la videoconsola, el teléfono móvil. ¿Y sabéis qué es lo que tienen en común? Prácticamente todo. La interfaz es como si fuera la misma. Se parece sobre todo a la de videoconsola que tenemos habitualmente, con esa barra de aplicaciones recientemente abiertas, por ejemplo. Ahí pues habría videojuegos, habría un poco de todo. Luego lo que es el tema de la tematización general, como tú lo quieras estructurar y ordenar, eso ya es un caso completamente aparte, pero en fin. La cuestión es eso, que lo que llegue de Xbox de aquí en adelante se sienta como un todo en uno. Y esto es lo que comentaron ya hace tiempo, incluso Phil Spencer y demás, cuando estaban aquí mandando.
que realmente lo que pensaban es que había que romper esa separación que había entre el PC, la videoconsola y la nube, que parecía que entrabas en un sitio o en otro y tenías que hacer un curso, como si tuvieras que empezar de cero, y en realidad pues lo que tiene que tener un ecosistema es una consistencia, que tú pases de un sitio a otro y que todo lo sientas muy natural. Y entiendo que por aquí es ese famoso sistema unificado que habrá de cara a esa próxima generación, donde ya pues entres donde entres, Xbox es un sistema único, y eso a mí me parece una cosa interesantísima. Espero que esto también a nivel de eficiencia y ese tipo de rollos acabe funcionando mejor para lo que es el tema de la nube, y luego pues ya que el usuario se encuentra en algo más cómodo. Obviamente esto es una fase muy preliminar, todavía tienen muchas cosas en las que avanzar, así que vamos a ver qué pasa. Por cierto, el próximo juego que lanzará Xbox al mercado es ni más ni menos que Forza Horizon 6, un título que, como bien sabéis, he estado jugando durante estos días y que, bueno, aunque ahora estoy de viaje, seguiré a la vuelta y os comentaré mis impresiones la semana que viene. La cuestión es que este videojuego está muy bien posicionado, es el número 1 en ventas en la tienda oficial de Xbox, más allá de los videojuegos que habitualmente están disponibles desde hace años. Luego también incluso en formato físico en países como España se ha convertido en el número 1 en ventas. Esto la verdad que me ha sorprendido mucho, porque en Xbox el formato físico no es que se estile demasiado, pero en plataformas como Amazon es que está el primero, por encima de absolutamente todo lo que hay en el mercado. Algo increíble. Y bueno, ya sabéis que este videojuego lo podéis jugar la semana que viene si compráis la edición más cara de todas. Esa no tiene formato físico, tendría que ser en digital, o también el bundle de acceso anticipado. Ambas cosas la tenéis en el enlace de la descripción en EVA, mucho más barato que a precio oficial. Y para finalizar, por cierto, os comento que Resident Evil Requiem acaba de recibir su primera expansión de contenido gratis. Y ojo, porque es una modalidad que está muy chula. Es básicamente un roguelike, tú estás en alguno de los principales escenarios del videojuego y te van viniendo hordas de enemigos. Tú tienes que ir cogiendo diferentes armas que te encuentras por el escenario, cada vez esas armas serán mejores, pero también los enemigos serán cada vez más difíciles y tienes que aguantar un determinado tiempo para superar esa fase. Eso pues te llevará un montón de intentos, muchas muertes y obviamente será un desafío interesante e importante, pero oye, es completamente gratis, lo tenéis en todas las plataformas desde ya. Eso sí, tenéis que pasaros el videojuego principal para poder jugar esta expansión, así que pues bueno, ni tan mal. Si no lo habéis hecho, ya estáis tardando, que para mí sigue siendo el mejor videojuego del año por ahora. En la caja de comentarios sobre todo esto y lo demás podéis dejarme lo que serían vuestras opiniones y sobre todo de mis primeras 24 horas de viaje, que madre mía, todo lo que se ha liado. Venga, un saludo.